Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a ver Mercurio en Piscis. Mercurio es el primer planeta que vemos después del Sol. O sea, viene Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Esos tres planetas, Mercurio, Venus y Marte, son los planetas personales. Cada uno nos va a dar cualidades de cómo somos, ¿no? A nivel personalidad, nos van a dar Marte, nuestra capacidad de acción, nuestra capacidad de amar va a ser Venus, y Mercurio en particular va a hablar de nuestras cualidades con la comunicación, la lógica, el intercambio comercial, por ejemplo. Bien, y esta energía va a estar a la modalidad, en este caso de Piscis. Vamos a hacer un recorte que más que nada es para ser bien didáctico y vamos a ver solamente Mercurio en Piscis. Nos vamos a olvidar del resto de los signos, el resto de los planetas, el resto de los aspectos. No hay casas, nada. Solamente Mercurio en Piscis. Vamos a entender esa energía a través de la modalidad de Piscis. Los invito a suscribirse al canal y apretar el botón de la campanita para no perderse ninguno de los videos que estamos haciendo. Y los invito a seguirnos en TikTok, Instagram y Spotify. Nueva Vida Astrología. Entonces, para entender este Mercurio, lo que vamos a hacer es verlo desde diferentes puntos de vista. Primero, entender Mercurio como la comunicación. Después, cómo necesita estudiar ese Mercurio para aprender. O sea, recordemos que Mercurio tiene que ver con la lógica. O sea, la lógica es energía que contiene la lógica dentro nuestro y de esa forma vamos a expresarnos. El orden que tenemos nosotros para organizar información es lo que nos va a permitir comunicarlo de determinada manera. No hay formas buenas o malas. Hay 12 modalidades que son los signos y la energía que está dando Mercurio. Entonces, ¿cómo se comunica o cómo expresa esa lógica? ¿Cómo necesita estudiar para interiorizar esa lógica? ¿Qué temas le van a interesar sobre otros? Obviamente, cada Mercurio tiene puntos de interés distintos. Y bueno, temas con los que tenemos que trabajar, ¿no? Ese Mercurio. Entonces, lo primero que vamos a ver es que un Mercurio en la modalidad de Piscis. Piscis tiene que ver con la intuición. ¿Por qué? La energía de Piscis está siempre movilizada por la empatía. Es un signo de agua, es un signo mutable. Entonces, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con comprender y aprender las emociones a partir de verlas en otros, ¿no? Eso es la empatía. Ver, verse reflejado, sentir lo mismo que el otro. Entonces vamos a ver que es un Mercurio que va con la intuición, o sea, eso que tiene de bueno. Obviamente, como todo Mercurio, va a llegar al resultado de lo que sea que necesite resolver, pero en el caso de Piscis es muy difícil que llegue al mismo lugar dos veces por el mismo mecanismo. Eso es más del opuesto, ¿no? De Mercurio en Virgo, que es bien detallista, bien tiene que ver con los detalles, el análisis. Entonces puede llegar al mismo resultado haciendo siempre el mismo camino. En el caso de Piscis es muy probable que llegue al resultado y no tenga mucho recuerdo de todos los pasos que fue siguiendo. ¿Por qué? Porque lo va siguiendo intuitivamente. Entonces, eso, por un lado, es por esta característica que es ser olvidadizo. Suele dejar cuestiones en el olvido. La memoria a corto plazo muchas veces suele no ser fuerte, excepto que haya aspectos que la apuntalen o lo ayuden, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la intuición la lleva para un camino correcto, pero suele olvidar cómo llegó a esa intuición. Bien, es una sensación más que nada. Y vamos a ver que el mundo simbólico es muy claro para esta posición. O sea, Mercurio en Piscis tiene muy claro todo el mundo simbólico, el mundo onírico. O sea, es su fuerte leer entre líneas. O sea,
ve a una persona y entiende qué le pasa, entiende la sensación que transmite más allá de las palabras. Entonces, esta intuición puesta al servicio de las relaciones, de la comunicación y todo eso, hace que pueda empatizar, pueda entender más allá de las palabras. Le suele ser fácil, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso trae. O sea, ¿qué es lo bueno? Puede entender una situación mucho más rápido o antes de que se la terminen de explicar. Y eso es genial. Ahora, ¿qué pasa por otro lado? Esa comprensión de leer entre líneas, si no es 100% acertada o si se equivoca en algún detalle, suele llenarse de fantasía, suele tomar conclusiones de forma adelantada, ¿bien? Y muchas veces no son del todo correctas. Entonces suele, como diríamos, hacerse la película. Bien, recuerde que es un signo regido por Júpiter y su regente moderno es Neptuno, que tiene que ver con el cine. Entonces podemos decir esto de se hace la película, suele interpretar cosas que no están ahí, ¿no? Pero este Mercurio las percibe así como están. Entonces, o sea, es su realidad o su visión de la realidad. Por otro lado, esto que decíamos, su regente tradicional es Júpiter. ¿Y qué tiene Júpiter? Júpiter en esta posición, o sea, Júpiter como regente, como dador de energía, este Piscis, necesita un acercamiento a las cosas. Ahora vamos a hablar de cómo necesita estudiar este Mercurio, cómo necesita absorber información y ordenarla. Y vamos a ver que este Júpiter lo que necesita es vivencia. Entonces, eh, no tiene un acercamiento intelectual como puede tener su opuesto, Virgo, que es de ordenar, redactar, hacer resúmenes, bien, hacer, simplificar la información, reordenarla. En cambio, acá el acercamiento tiene que ver con algo más práctico, tiene que ir a hacer las cosas y a ver qué siente a partir de hacerlas. Bien, por lo cual, ¿puede estudiar en grupo? Sí. Puede estudiar solo también, no es, digamos, no tiene ninguno de los dos elementos en estrictos. Obviamente, al estudiar con gente puede empezar como esto que decíamos que es un signo de agua, lo emocional le va a permitir seguir adelante o profundizar cosas, ¿no? Profundizar cualquier cosa que estudie. Puede ser con libros, o sea, cualquier cosa que lo ayude a empatizar. Un libro puede ser que empatice con, vamos a decir, con un personaje, puede empatizar con, a ver, con lo que necesite. Obviamente estamos hablando de un Mercurio que no va a ser, excepto que tenga aspectos y otros planetas ayudándolo, como puede ser un Saturno, no tiende a lo técnico, ¿sí? Va a tender más a lo poético, va a tender más a lo más abstracto y menos concreto. Bien, lo abstracto le queda muy bien, aunque también podemos ver que esta posición es de grandes matemáticos o grandes físicos. ¿Pero por qué? Volvemos a hablar de lo mismo. Son físicos teóricos, matemáticos teóricos que ya, o sea, los números son símbolos. Entonces vamos a ver que ya cuanto más abstracto sea el lenguaje, más facilidad tiene este Mercurio en Piscis. Bien, y la vivencia, el hecho de hacer cuentas abstractas, le queda muy bien, ¿sí? También las novelas, las historias, los cuentos, el cine, bien, vamos a ver que también hay directores de cine con la energía de Piscis muy fuerte en su carta, entonces esto va a ir ayudando. Temas de interés pueden ser muchos, pero volvemos a ver lo mismo, cuanto más abstracto mejor. O sea, todos los temas simbólicos, oníricos, podríamos decir, los temas relacionados con las mancias, por ejemplo, bueno, le puede interesar la astrología, le puede interesar el tarot, le puede interesar todo lo que no sea concreto, es agua, ¿bien? Le va a resultar fácil
Aunque acá tenemos el tema, si se pasa de la raya, puede llegar a entrar a un punto muy incomprensible. Bien, vuelvo al ejemplo de antes, un teórico físico de esos que terminan ganando un Nobel también, tal vez, porque están con la teoría de las cuerdas. Es algo que para la mayoría de los humanos es algo incomprensible. Bien, están en un mundo muy, muy, muy abstracto, muy pasado de la raya donde lo entiende el científico que lo desarrolló y 30 más, por decir un número, ¿no? Y como la fantasía le sienta bien, si desarrolla por otras cualidades, recuerden que la carta es una totalidad, por otras partes de la carta, cuestiones literarias, todo lo que es saga fantástica le puede venir muy bien. O sea, se relaciona muy bien, puede inventar mundos completos. Bien. ¿Y qué tema tiene? Bueno, ¿qué debería trabajar? Primero, tiene que tener en cuenta que es muy influenciable. Es muy influenciable. ¿Por qué? Por las otras personas, por las personas que lo rodean, por las emociones. Se guía mucho por el tema emocional. De eso depende su, no podríamos decir su lógica, pero sí entender que esas emociones rigen eh, el hecho de que sea intuitivo. Como ya dijimos antes, lo pueden alejar de la verdad. O tal vez lo alejen de una mirada lógica concreta. Entonces, vamos a ver que es un símbolo, Mercurio es un símbolo de la lógica bien estructurada, y acá pierde un poco esa estructura, bien, excepto que haya algo más apoyándolo, pero va a tender a perder la estructura. Por eso se puede ir con total tranquilidad hacia lo más global, más amplio, más simbólico y más abarcativo. Bien, no es la lógica tan concreta como si su opuesto. Bien, tenemos que su opuesto, Mercurio, es el regente, por lo cual podríamos decir acá que Mercurio no está tan cómodo, porque Mercurio es mucho más concreto, más estructuradito en cuanto a lógica, ¿sí? No es que funcione mal, funciona de una forma distinta a su naturaleza, pero puede llegar a grandes lugares por este camino, que no es el camino que solamente podría transitar un Mercurio en Piscis, o sea, un Mercurio en otros signos va a funcionar de otra modalidad, de otra manera y no va a tener tanta fortaleza como tiene este Mercurio en el tema intuición y en el tema llegar a ver cosas tan abstractas. Así que bueno, les mando un abrazo, les agradezco que estén ahí y recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Hasta la próxima.